La noticia de último momento en el plano económico y político internacional fue la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, un territorio que se ha convertido en los últimos años en un símbolo recurrente de la rivalidad entre Estados Unidos y China, las dos principales potencias económicas del planeta. La realidad es que la tensión entre estos dos países ya lleva tiempo, pero todo parece indicar que esta acción podrá ser la gota que derrame el vaso hacia un conflicto mucho más grande. Pero aquí es donde surge la siguiente pregunta: ¿por qué una simple visita diplomática podría desencadenar tantos problemas geopolíticos? Pues en el video de hoy te hablaré de las claves del conflicto entre China y Taiwán, y cómo es que la visita de Estados Unidos a esta isla podría desencadenar una guerra. Así que si te gustaría conocer el origen de esta historia, ponte cómodo y disfruta del video. El conflicto entre China y Taiwán no es nuevo, y este tipo de tensiones son simplemente un recordatorio de las largas décadas de hostilidad entre estas dos naciones, con ambos bandos reclamando históricamente ser los gobernantes legítimos de todos los territorios de China, incluida Taiwán, es decir, que ambos países reclaman ser la China auténtica. Un dato curioso es que el nombre oficial de Taiwán es la República de China, mientras que China es la República Popular China, pero esta división tiene su historia. La República de China, o sea Taiwán, se remonta a su fundación en 1911, tras el colapso de la última dinastía imperial de China. Bajo el gobierno del Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, la República de China se enfrentó a comienzos de la década de 1930 y luego durante la Segunda Guerra Mundial a los avances del Imperio de Japón, así como también al creciente poder de los comunistas chinos liderados por Mao Zedong, que habían comenzado una guerra civil en el país. En 1945, la isla de Taiwán estaba bajo el control de Japón, que se le había arrebatado a la dinastía china 50 años atrás. Pero tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la República de China, uno de los vencedores del conflicto, retomó el control de Taiwán. Pero desgraciadamente para la República, el Partido Nacionalista fue derrotado en 1949 por el ejército del Partido Comunista en la Guerra Civil, provocando que Mao Zedong fundara la República Popular China, con capital en Beijing. Como consecuencia, cerca de 1.2 millones de chinos, principalmente militares, acompañaron al gobierno de Chiang Kai-shek en su éxodo a Taiwán, para establecer los restos de la República de China en esta isla, mientras que las fuerzas de Mao expandieron su control en el territorio continental de China. Y fue a partir de ese momento que la República Popular de China, que domina la China continental, considera a Taiwán como una provincia rebelde y una parte inalienable, pero que en algún momento volverá a estar bajo su control. La realidad es que a pesar de estar separadas por pocos kilómetros y de compartir tradiciones, cultura y una lengua en común, las dos Chinas han coexistido en medio de tensiones, ya que sus posturas ideológicas y políticas se contraponen casi totalmente. Y es aquí donde entra en juego otra potencia económica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue aliado de la República de China y no reconoció inicialmente la legitimidad del gobierno comunista en la China continental, y siempre mantuvo su postura de apoyo político a Taipei, la capital de Taiwán. La China comunista poco a poco fue ganando reconocimiento internacional, y los países miembros de la ONU reconocieron en 1971 su legitimidad, incluyendo su asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que hasta ese entonces ocupaba Taiwán. Asimismo, Estados Unidos tuvo su primer acercamiento con el gigante asiático a principios de la década de 1970, y en medio de la Guerra Fría llevó al establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre Washington y Beijing en 1979. Y al traslado de la embajada estadounidense desde Taipei hasta Beijing. Pero a pesar de lo que te podrás imaginar, esto no significó una ruptura en las relaciones diplomáticas con Taiwán, ya que Estados Unidos ha mantenido fuertes lazos comerciales y militares con la isla, a la que considera un aliado clave en la región, e incluso se ha comprometido a ayudar a Taiwán a defenderse de una posible invasión de los comunistas en China, una promesa que claramente ha causado tensiones con la República Popular China. Desde hace décadas, el estrecho de Taiwán ha sido escenario de tensiones militares entre China y Taiwán, e incluso China ha llegado a bombardear islas periféricas controladas por Taiwán en dos ocasiones. Entre 1995 y 1996 se dio la última gran crisis, tras la visita del presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, a Estados Unidos, causando que China disparara misiles en aguas cercanas a Taiwán en respuesta a la reunión, y Estados Unidos terminó enviando 2 portaaviones a la zona. Por lo que está claro que tanto China como Estados Unidos y Taiwán no son precisamente los mejores amigos. La postura de la China continental está clara.
Para ellos hay una sola China, el gobierno de la República Popular es el único legítimo, y Taiwán es parte de China, mientras que Taiwán busca su independencia total de la República Popular China. En la actualidad, cabe resaltar que Taiwán es una de las economías con más crecimiento en Asia, y el mayor productor de chips en el mundo. China es una potencia, y está de más decir que cualquier cosa que haga Estados Unidos afecta directamente a la economía mundial, por lo que este conflicto geopolítico es de suma relevancia para todo el planeta. Y regresando a la noticia que acaba de pasar, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán claramente generó reacciones en China, que dijo que algunos políticos de Estados Unidos estaban jugando con fuego. China anunció que llevará a cabo ejercicios militares con fuego real en las inmediaciones de toda la isla, del 4 al 7 de agosto, mientras que el Ministerio de Defensa informó que el ejército está en alerta máxima y responderá con una serie de operaciones militares para defender la soberanía nacional. Y según la agencia AFP, durante el martes se produjeron una veintena de incursiones aéreas chinas en Taiwán. Por su parte, ante el aumento de la presencia militar china en las inmediaciones de Taiwán, el Ministerio de Defensa taiwanés ha advertido que enviará refuerzos a la línea divisoria del Estrecho de Formosa para disuadir las amenazas enemigas. Y la isla ha elevado también su nivel de alerta militar, por lo que este conflicto podría escalar en cualquier momento. Esto sin olvidar la promesa de que Estados Unidos defendería a Taiwán a toda costa de una invasión china. Algo que esperemos que no suceda, pero que no suena descabellado. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de este conflicto? ¿Cuáles creen que terminen siendo las consecuencias de la visita diplomática de Estados Unidos a Taiwán? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.